Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta sesión virtual vamos a continuar con el tema pendiente que dejamos durante la clase presencial y que acordamos verlo por este medio para no atrasarnos en el programa y que tiene que ver con la parte de la protección de los derechos humanos. En esta ocasión, déjenme nada más compartir pantalla. Mm, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es hacer una revisión teórica sobre uno de los aspectos que normalmente nos trae, pues ahora sí que a quienes no nos dedicamos a la parte de la abogacía o el derecho, pues nos trae algunas complicaciones, ¿no? Sobre la parte de poder dilucidar o bien diferenciar, ¿no? Sería un poquito más correcta la palabra, cuáles son las diferencias entre todos estos esfuerzos que se llevan a cabo para la protección de los derechos humanos y que normalmente solemos confundirlos como si fueran sinónimos, ¿no? Es decir, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales que tienen que ver con los organismos protectores de los derechos humanos, de los mecanismos de protección de los derechos humanos y de los instrumentos de protección de los derechos humanos. Quienes no estamos acostumbrados, repito, a el derecho, pues de alguna manera tenemos esa confusión de utilizarlos lo mismo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de tres figuras jurídicas distintas, ¿no? Y bueno, y al final de tres figuras también estratégicas distintas, porque no es lo mismo uno y el otro. Sin embargo, tenemos esta costumbre o sea, de decirlo como si así lo fuera, ¿no? Es decir, de repente decimos el organismo encargado de procurar los derechos fulanos de tal, y luego después decimos los instrumentos institucionales para procurar los derechos humanos. Entonces ahí tenemos un asunto extraño, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer concepto, que son los organismos protectores de los derechos humanos, y son aquellas instituciones o agrupaciones encargadas de procurar, defender y evitar todo tipo de transgresión a los derechos de las personas. Es decir, cuando hablamos de un organismo protector, hablamos de una institución o agrupación que procura los derechos humanos en general, o bien de manera específica, ¿no? Derecho por derecho. Ahora, como este es el primero, vamos a ir viendo la diferencia entre uno, el segundo y el tercero, ¿no? Pero aquí la palabra clave que necesitamos es la parte de que un organismo protector es una institución. Y como tal, estamos hablando entonces de una agrupación tanto pública como privada, porque puede ser de las dos, ¿no? Puede ser de alguna manera comandada o adherida a algún poder político, local, estatal, nacional o federal, o perdón, internacional, y también puede ser privada, ¿no? Es decir, pueden ser agrupaciones de la sociedad civil, etcétera. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien es un organismo que aquí en México lo denominamos como una parafederal o paraestatal, que en realidad no dependen directamente del Estado, pero sí reciben algún tipo de apoyo para ello, y esta división se hace principalmente para la parte del arbitraje, ¿no? Evidentemente, o sea, no forma parte de la estructura política para que su trabajo de observación y de recomendación pueda ser el adecuado y que no tenga esta parte este, de, de, de tintes políticos o favoritistas, que al final de cuentas pasa, pero como dijo doña Chonita, esa es otra historia, ¿no? Ahora, la Comisión de Derechos Humanos, que la vamos a encontrar en diferentes países, no es un asunto exclusivo del Estado mexicano, la vamos a encontrar incluso con nombres muy parecidos en otros estados, naciones del continente americano y del resto del mundo. Tenemos, por ejemplo, entre los organismos protectores más importantes a nivel mundial, tenemos a la ONU, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos dentro de la asociación civil a la agrupación Amnistía Internacional, que también está considerado como un organismo protector, es decir, o sea, son instituciones debidamente conformadas para llevar a cabo esta labor, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la Human Rights Watch, que es un observatorio, o sea, del cumplimiento de los derechos humanos. Han hecho
una labor significativa en el territorio mexicano con la cuestión del derecho a la libertad de expresión y las agresiones a los periodistas. Han hecho trabajos muy significativos en la parte de Medio Oriente, ¿no? Con la restricción a los derechos humanos, las libertades, las cuestiones de género, las cuestiones de feminismo en Egipto, en los estados arábigos, etcétera, etcétera. Y bueno, su trabajo también es publicable, ¿no? Es decir, han hecho un trabajo de divulgación muy importante. Entonces, ok, palabra clave, organismo, es una institución que procura, ¿no?, la defensa de los derechos humanos. Ahora, en el segundo concepto nos vamos a encontrar nosotros con los mecanismos de protección. Y los organismos de protección, pues ya nos meten en un embrollo, ¿no? Ya nos meten en una confusión porque la definición dice que son los órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas que derivan de los instrumentos. Es decir, nos está poniendo de alguna manera con la confusión del primero, pero también nos está aventando ya el tercero instrumentos, que ahorita vamos a llegar a ellos, ¿no? Pero entonces, aquí lo que hay que diferenciar es que un mecanismo de protección va a ser un órgano que vigila y coopera en el cumplimiento de los derechos humanos, pero que no necesariamente es una institución, es decir, no necesariamente es una institución, o sea, como tal en el sentido generalizado, sino que quizás forma parte de un comité, forma parte de una junta, forma parte de un grupo evaluador, forma parte de una relatoría. Por ejemplo, en este caso aquí podemos ver la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que está comandada por la UNESCO y por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, aquí uno local, el Comité de Derechos Humanos de la JUSCO, ¿no? Allá en la zona céntrica del país. Pero aquí de lo que se trata es que son órganos, o sea, es decir, son agrupaciones dentro de una institución o dentro de la estructura institucional de un ente que está encargada de la defensa específica de los derechos humanos y muchas veces se da en territorios también específicos, ¿no? No de manera generalizada. Entonces, en ese sentido, los organismos protectores tienen diferentes mecanismos con los que procuran el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, la ONU tiene relatorías, la ONU tiene comités, Amnistía Internacional tiene comités en los diferentes estados-naciones para hacer la parte de la conectividad. Entonces son mecanismos, ¿sí?, que forman parte de las acciones que los organismos protectores realizan. Entonces, aquí la palabra clave es organismo, es una institución, y el mecanismo es una acción, ¿no?, que también agrupa, pero que se lleva a cabo, o sea, como parte de las acciones de una institución, de un organismo protector de los derechos humanos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, que son básicamente los que podemos encontrar. Esta relatoría funciona en todo el continente americano y está adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos. La JUSCO es en el centro del país. Este examen periódico universal también forma parte de las Naciones Unidas, miren, por eso tiene el logo, entonces, etc, etc. Ahora, vamos al tercero, ¿no? Entonces, si ya dijimos que los organismos son instituciones y los mecanismos son esas agrupaciones que forman parte de las acciones con las cuales esos organismos buscan procurar los derechos humanos, los instrumentos de protección entonces van a ser aquellos documentos que constituyen el marco jurídico fundamental de los derechos humanos, es decir, son los, los acuerdos, las reglas, las normas, todo aquello que los estados-nación han estipulado, o sea, para llevar a cabo esta tarea de procurar derechos humanos, pero ya por escrito, ¿no? Es decir, ya formalizado y en algunos casos legalizado, es decir, hay algunos instrumentos que tienen carácter jurídico sancionatorio, ¿no? Y hay algunos otros que tienen carácter jurídico de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos entrar a una gama muy amplia con los abogados, pero no nos interesa porque lo estamos tratando de ver desde la ciencia social y humana, ¿no? Entonces, los instrumentos van a ser aquellos documentos que nos digan cuáles son los derechos que acordaron los estados-nación procurar o proteger, como lo son los tratados internacionales, como lo son los pactos internacionales, que son muy parecidos, pero
tiene ahí por ahí diferencias de connotación jurídica, aprobaciones de la cámara, de las cámaras de diputados, etcétera, etcétera, que también deviene de cada reglamento político de cada estado-nación. Vamos a encontrar, por ejemplo, protocolos que son documentos bajo los cuales se nos dice cómo procurar esos derechos, ¿no? O sea, no es suficiente estipular qué derechos vamos a procurar y esclarecer jurídica y definitoriamente cuál es ese derecho, sino que también es importante conocer el protocolo, es decir, cómo protegerlo, porque muchas veces nos encontramos que hay estados-nación que por proteger un derecho transgreden otros derechos humanos o que buscan proteger un derecho que al final sin querer logra, o sea, terminan transgrediéndolo más de lo que lo protegen, ¿no? Entonces los protocolos también sirven para decirnos cómo proteger, o sea, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos que se deben de seguir y cuáles son, de alguna manera, las mesuras que se deben de seguir al respecto. Están las opciones políticas, que son los documentos, o sea, que rigen a cada estado-nación. En nuestro caso mexicano tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, si no me equivoco, del artículo 1 al 22, más o menos, con temor a equivocarme, pero al veintitantos, ¿sí? Comprende los derechos humanos, ¿no? Que se procuran aquí en el territorio. La Constitución no les llama derechos humanos, les llama garantías individuales. Y como tarea extra, como un plus, para estimular su curiosidad hacia el aprendizaje, sería importante que en algún momento pudieran investigar cuál es la diferencia entre un derecho humano y una garantía individual, porque evidentemente por algo es que recibieron esa nomenclatura en algún momento histórico de la vida política y jurídica de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a encontrar por último reglamentos, que son documentos que quizás registran acuerdos, pero que no llegan a ser leyes o no llegan a tener carácter de reforma constitucional o que no llegan a convertirse en un instrumento acordado entre numerosos países, pero que no por ello son menos importantes y que son de alguna manera listados, o sea, de cosas que podemos y cosas que no podemos hacer con respecto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, viendo esta diferencia, entonces tenemos que los organismos son las instituciones, los mecanismos son las acciones, o sea, que llevan a cabo esas instituciones en agrupaciones más específicas, ¿no? Y más territoriales, y los instrumentos, pues van a ser esos documentos que nos ayudan con esa labor, ¿no? O sea, porque entonces yo como organismo para proteger cierto derecho humano, pues necesito basarme en estos instrumentos que de alguna manera ya están acordados y avalados por numerosos estados-nación alrededor del mundo, ¿no? Entonces, para cerrar el asunto, me gustaría que hiciéramos este pequeño ejercicio, ¿no? Hay tres casos hipotéticos en la tabla y la idea aquí es que se tomen un minutito para pensar qué tipo de estrategia, o sea, qué tipo de esfuerzo es el que obedece a cada una de ellas, si es un organismo, si es un mecanismo o si es un instrumento, y por otro lado, que puedan identificar el subtipo, ¿no? Es decir, es un organismo, pero es una comisión o es un mecanismo que obedece a una relatoría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a dar un minutito para que lo piensen, si creen que, o sea, si consideran que necesitan un poco más de tiempo, pausen el video, lean bien los anunciados y una vez que se sientan listas, podemos continuar. Bueno, o listos, ¿no? Si en algún momento alguien ajeno a mi clase de derechos humanos ve este video, bueno, pues sépanse incluidos en la población que esté aprendiendo sobre esta nomenclatura de derechos humanos. Las leemos detenidamente, podemos pensar, puede ser que nos confunda, podría ser fácil, ¿no? Mm, Bueno, pero entonces vamos a empezar. Ya sé que les dije un minuto, pero ustedes pónganle pausa, ¿no? Y ustedes ahí piénselo bien. Pero entonces, la número uno dice, la Organización de Estados de América, es decir, la OEA, propone la creación de una junta especial. Ah, pero este no lo modifiqué, ya lo había modificado yo.
Y otra vez me volví a equivocar. Fíjense, lo corregí para volverlo a grabar y otra vez me volví a equivocar. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo y ahorita que avancemos va a cambiar y vamos a ver la diferencia. Dice, la Organización de Estados de América propone la creación de una junta especializada en pro de los derechos étnicos y comunidades indígenas en aras de igualdad de oportunidades económicas en Centroamérica. Si se fijan, la OEA es un organismo protector de los derechos humanos, ¿no? Es un organismo muy parecido a la ONU. Entonces, o sea, el que es organismo es la OEA. Y entonces, aquí en este ejemplo, un organismo protector está proponiendo una agrupación que se dedique, ¿no?, a un caso específico de los derechos humanos. Entonces, dentro de esa institución va a haber un mecanismo y ese mecanismo va a ser de subtipo junta. Es decir, aquí tendríamos que poner en el primer cuadro mecanismo y en el segundo tendríamos que poner junta. Pero, fíjense bien, cuando le dé a la ventanita va a cambiar el enunciado. Ah, no cambió. Ah, miren, ahí está. Ajá. Pero entonces aquí yo le puse relatoría comité, ¿no? Y podría ser junta también, ¿no? Tiene tintes de relatoría, entonces podría ser, aunque el nombre diga junta, podría ser considerado como una relatoría porque tiene tintes de relatoría, pero también como junta, ¿no? O sea, junta sería como el obvio, ¿no? Relatoría sería como quizás el más, el que más englobe lo que va a ser esta junta, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver el segundo y ahorita vemos si cambia lo que les dije que me equivoqué. Dice, al igual que Sonora y Sinaloa, se propone en Baja California la creación de una unidad de búsqueda de desaparecidos. Eh, por ejemplo, el primer caso es ficticio, pero por ejemplo, este segundo es real, ¿no? Hace unos días, para quienes estén pendientes del periódico, hoy es eh, bueno, estamos a principios de julio del 2023. eh, o- Se acaba de anunciar hace unos días que se busca promover la creación de una oficina de búsqueda de desaparecidos dentro de la estructura del Ayuntamiento de Mexicali, ¿no? Entonces, eso es importante porque es un esfuerzo que se ha hecho ya en otros estados de la República. Yo les pongo Sonora y Sinaloa solamente porque son parte de los precursores en este tipo de esfuerzos. Ya hay otros estados que han logrado este, la, 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 la formalización de una oficina y casi todas están dentro de la estructura de un ayuntamiento. Entonces, en este caso, el ayuntamiento sería la institución, ¿no? Y la unidad sería una oficina, es decir, sería una agrupación que forma parte de la institución que tendría una tarea específica y entonces sería un mecanismo y el mecanismo sería de junta o de consejo, ¿no? Es decir, sería, o sea, un grupo específico que se dedica únicamente al derecho de, en este caso sería el derecho de libertad, justicia y paz, ¿no? Que si no me equivoco por ahí fue el que hizo Adriana y que me lo discutió mucho, por cierto, en clase, ahí sería, ¿no? El que se engloba en la búsqueda de desaparecidos, o bien pudiera también pudiera englobar el de reconocimiento legal, ¿no? En este caso, o sea, el de poderles dar reconocimiento y pues ahora sí que santa sepultura, ¿no? Bien, a ver, vamos al tercero. Dice, el Cabildo Mexicalense presenta y aprueba un reglamento para la instauración de la promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y el respeto de esta actividad por parte de las autoridades policiales. Es decir, que el cabildo de un ayuntamiento, ¿no?, lanzó un reglamento, es decir, una serie de reglas y normas para que la policía respete, ¿no?, y no cometa abuso de autoridad cuando haya promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Independientemente si están o no de acuerdo, independientemente si hay ciudadanos que no aprueban el asunto y denuncian o señalan que está sucediendo este tipo de situaciones en la vía pública o en lugares públicos, pues el reglamento es para que los policías no actúen con abuso de autoridad y se sepan comportar al respecto. Entonces, en este sentido, tenemos un instrumento y tenemos un reglamento, porque aquí prácticamente nos dice. Ahora, fíjense bien en la pantalla cómo ya cambió el primero. ¿Ya vieron? O sea, yo ya lo había corregido. Entonces, fíjense bien, en el de antes, una institución está generando un mecanismo, o sea,
de protección de derechos, pero en este dice que la Unión Europea está proponiendo la creación de una organización de estados de Noreuropa, es decir, está proponiendo la creación de una institución que se encargue de proteger los derechos, ¿sí? Humanos en la zona de riesgo de guerra cercana con Rusia, ¿no? Y en ese sentido, o sea, entonces tendremos la conformación de un organismo, por eso nos dice similar a la ONU y a la OEA, ¿no? Entonces sería un organismo y sería una comisión o bien una organización, ¿no? En este caso, su nombre tiene organización, pero si ustedes se acuerdan en la viñeta, no había una categoría de organización, había una categoría de comisión, ¿no? Entonces, pues esa sería básicamente la parte de la distinción. Los ejemplos nos pueden llevar un poco a la confusión, es normal. Yo también me confundo un poco, o sea, a la hora de tratar de explicarles todo esto, porque así es esto de tratar con asuntos jurídicos, pero me parece importante que podamos entender la diferencia entre lo que es un organismo protector, entre lo que es un mecanismo de protección y lo que es un instrumento de protección, porque cada uno tiene una función distinta y si se fijan, son funciones complementarias, o sea, más que sinónimos, o sea, son conceptos que se complementan unos con otros, ¿no? Entonces también es importante tener en consideración eso. Y como actividad, les voy a encargar de tarea que con base en uno de los derechos que ustedes ya han elegido y expuesto frente a la clase, de los dos que ya han elegido con la Declaración Universal, elijan uno de esos dos y sobre ese derecho investiguen en Internet un organismo, un mecanismo y un instrumento de protección de ese derecho, ¿no? O sea, y vean cuáles son sus funciones, cuáles son algunos de sus logros más notables, qué actividades realizan y hagan un mapa conceptual o mental con esa información. Ojo, se van a encontrar, por ejemplo, que un instrumento, o sea, para la defensa de ese derecho es la Convención Americana. Bueno, no hay que leer toda la Convención Americana, hay que buscar el artículo que defiende ese derecho en particular que a ustedes les tocó, ¿no? Y entonces me van a decir qué organismo, qué mecanismo y qué instrumento, ¿ok? Cualquier duda que tengan, ya saben, estoy a la orden en WhatsApp, me preguntan, no hay ningún problema. Recuerden que es una clase autodidacta. La próxima clase avanzamos y seguimos con otro tema. No hay necesidad de que me lleven la tarea específicamente a la clase, lo pueden hacer, o sea, a través de los medios electrónicos que hemos estado utilizando hasta el momento. La idea es que avancemos en el contenido de la clase. Entonces, si no hay ninguna duda, pues nos vemos. Me dio mucho gusto verlas y verlos por este medio virtual y pues nos vemos en la próxima clase. Bye bye.